Jean-Siméon Chardin está considerado como uno de los más importantes pintores del siglo XVIII. No fue un pintor formado en una academia como tal, sino que fue más bien un autodidacta que aprendió las cosas desde lo que tenía. Su padre era un fabricante de billares y Chardin creía profundamente en la pintura. Chardin creía que la pintura podía hacer lo mismo que un músico puede transmitir con sus notas musicales y lo mismo que puede transmitir un escritor con sus palabras. Cuando vemos las pinturas de Chardin, podemos ver que nos transmite un reposo y paz, nos transmite silencio. Sus naturalezas muertas le permitieron explorar la belleza en lo cotidiano. Y le gustaba mucho pintar con conejos muertos. Los pintaba como si estuvieran abandonados, o sea, quería como transmitir esa sensación de muerte, básicamente. Y cuando los conejos se le descomponían, lo que hacía era como cambiar de modelo, porque Chardin era un pintor lento, pero creo que no en el mal sentido, sino que pues era muy perfeccionista. El 6 de febrero de 1724 fue admitido en la Academia Saint-Luc con el título de maestro al que después de unos años renunció. En 1728, dos miembros de la Real Academia de Pintura y Escultura se fijaron en dos cuadros que fueron presentados en la Exposición de la Juventud. Una de las obras se titula Bodegón con gato y raya y la otra El Buffet. Fueron estas dos obras las que le dieron a Chardin el título de académico en 1728. El talento de hacer bodegones de naturalezas muertas, desafortunadamente, era el nivel más bajo en la jerarquía de géneros históricos o retratos, al igual que los paisajes, colores y frutas que regían la Academia Real Francesa. En 1731 participó en la restauración de los frescos de la Galería Francisco I en Francia. Las primeras escenas de género de Chardin fueron pintadas en 1733 y Chardin se dio cuenta que no podía vender eternamente bodegones y necesitaba ejercer pues otro tipo de arte. Temía que pintando solo objetos inanimados y poco interesantes, la gente se cansara de esas condiciones y quedara muy por debajo de otros artistas de la época. Y fue entonces cuando se inició en las escenas de género, que eran pinturas representando escenas domésticas, lo que no fue muy fácil para él, ya que los clientes de la pintura del siglo XVIII querían sobre todo imaginación, que era la facultad que le faltaba a Chardin, y tenía muchas dificultades para componer cuadros. En este periodo de la vida del pintor se abrió con obras maestras, una señora sellando una carta que fue expuesta por primera vez en 1784 en la Plaza Docphine, y la siguiente, la cisterna de cobre, que representa a una mujer agachada recogiendo agua de una cisterna de cobre. En el muro del fondo nos deja ver una puerta que nos muestra una escena secundaria muy rara en las obras de Chardin. En cuanto a sus escenas de género, pues el trabajo de Chardin se caracterizó mucho por sus composiciones equilibradas y una suave difusión de la luz en las composiciones. Tengamos en cuenta también que el contexto histórico en el que vivió Chardin, pues fue una época dominada por el estilo rococó en su fase final, un estilo que surgió como respuesta contra la pesadez del barroco, ya que pues este estilo del rococó es más decorativo y ornamentado. Pasando a las obras de Chardin, me gustaría mucho hablar sobre una que se titula La Rayée o La Raya de 1728. Esta obra fue expuesta en el Salón de 1728. En esta obra podemos ver una raya colgada de un gancho que se le ve un poco las entrañas. Podemos ver mucha comida de mar, unas ostras, unos peces y por supuesto la raya.
Él le daba relevancia a cosas cotidianas y que muchas veces pasamos por alto, pero él las elevaba. Él quería que la sustancia, la carne del propio pez se mirara como eso, justamente. La porcelana parece porcelana, el vidrio parece vidrio. Él intentaba llegar a un realismo, pues, que lograra que las cosas se parecieran a lo que realmente son. La raya demuestra que un simple rincón de cocina puede tener la misma fuerza expresiva que una escena histórica o una escena bíblica. E incluso el mismo Luis XV, que fue rey de Francia, mostró interés por sus cuadros y gracias a la exhibición de Chardin fue admitido pues en la Academia Real, como se mencionó anteriormente. Otra de las obras de la que me gustaría hablar es el Buffet, que también se menciona anteriormente, que fue una de las que le dio el reconocimiento a Chardin. Nuevamente la escena se desarrolla en un ambiente doméstico y podemos apreciar copas, jarras de vidrio y metal, incluso un cuchillo y en primer plano un perro que se estira como queriendo alcanzar algo de la mesa, como queriendo robarse algo. La aparición de este perro hace que la pintura pues tenga movimiento, vida y en una composición casi que estática. Es como si quisiera representar ese instinto de deseo. Nuevamente como unos efectos asombrosos, como el peso del mantel, el brillo húmedo de las frutas y la transparencia del vidrio, y ese ambiente oscuro que le da como profundidad a la escena. Por último, voy a hablar de Pompas de jabón, que ya es una obra de las pinturas de género de Chardin. Esta obra es de 1733 y Chardin pues no solo pintaba naturalezas muertas, pues como se mencionaba en 1733 empezó a mostrar escenas de género y cuadros costumbristas como el que están viendo en pantalla. Pompas de jabón no es una simple escena infantil, pues si nos ponemos como a mirar el pasado, en el arte barroco las burbujas de jabón eran un símbolo de la vanidad y la brevedad de la existencia. Entonces lo que nos quiere decir Chardin con esta obra es que nos está representando como la fragilidad, lo pasajero de la juventud y pues lo inevitable que es el paso del tiempo. Y es así como esta escena se transforma en una meditación poética sobre lo que es nuestra vida.